Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión vamos a ver otro medidor de consumo para nuestro hogar después de haber visto el medidor de Hikin, y no es otro que el ZMAI 90, del cual, como es evidente, os voy a contar cuáles son sus particularidades, cómo se instala y cómo funciona. ¡Dentro vídeo! Y una vez más, comenzamos viendo lo que nos llega en el interior de la caja. Tenemos un pequeño folleto de instrucciones donde encontraremos una breve explicación de sus características técnicas, su funcionamiento y la vinculación con la app tuya o Smart Life. Y dicho sea de paso, solo viene en un perfecto y maravilloso inglés. También encontraremos 4 pequeños tapones de goma que podremos colocar una vez hayamos cableado el medidor, cosa que no aconsejo para nada. Y una pequeña pieza que deberemos colocar por la parte posterior del medidor para poder encajarlo en los carriles DIN que tenemos en los cuadros de protección de nuestro hogar. En cuanto a sus medidas, este medidor tiene 36 mm de ancho por 66 mm de grosor y 79 mm de alto. Por tanto, tiene un tamaño estándar y quedará parejo al resto de nuestras protecciones. Cuenta con una pequeña pantalla donde podremos ver la información de las mediciones que realiza y un botón que nos ayudará con la vinculación a la app a través de su módulo Wi-Fi de tipo 2,4 GHz. Aunque la caja y el packing sean bastante decepcionantes, al menos en mi unidad, no podemos decir lo mismo de su construcción. Sin llegar a niveles de protecciones de renombre, este ZMAI 90 no peca de mala construcción y todo parece encajar bien, además de contar con un aspecto más que correcto. Puede trabajar con tensiones desde 110 a 230 voltios y soporta hasta 60 amperios, que son muchos más de los que tendremos en una vivienda normal. Su consumo en standby, según datos del fabricante, es inferior a 1 vatio, cosa que se agradece con los precios de la luz actuales. Y no olvidemos que cuenta con compatibilidad tanto con Alexa como con Google Home. Si recordáis el vídeo en el que os hablé de otro medidor de consumo, el Hikin, tarjetita por aquí arriba y enlace en la descripción del vídeo, presentaba una forma algo diferente a lo normal a la hora de cablearlo. No sucede lo mismo en este caso. Vamos a verlo. Necesitamos cablear tanto fase como neutro, para lo cual el ZMAI 90 sigue el modo estándar de cableado, entrada por la parte superior y salida por la inferior. Así que solo necesitamos seguir el mismo flujo que tiene en nuestro cuadro y pasar la fase que sale del elemento de protección anterior a la parte superior del ZMAI 90 y por consiguiente sacar la fase de la parte inferior del ZMAI 90 y llevarlo hasta el siguiente elemento de protección. Con el neutro haremos exactamente lo mismo que con la fase, y con esto ya tendríamos nuestro medidor correctamente alimentado y preparado para funcionar. Eso sí, si como en mi caso tenéis que sacar un cable extra de la salida, iros olvidando si tenéis secciones de 6 mm o más, porque literalmente no hay hueco para meter 2 cables de dicha sección. Es por este motivo que me vi obligado a sacar la fase y el neutro de la entrada del siguiente elemento de protección, tal y como os he mostrado en las imágenes. Y una vez cableado nuestro medidor, comenzará a mostrar información a través de su pequeña pantalla, que en esta ocasión es la siguiente. Disponemos de 4 mediciones que van pasando de forma cíclica de una a otra, sin que podamos nosotros forzar mediante el botón ninguna acción sobre las mismas. La primera de ellas es la correspondiente al consumo total en kWh desde que se puso en funcionamiento. Continúa mostrándonos el voltaje actual de nuestra instalación, marcado con la letra U en el lado izquierdo. Pasa seguidamente a mostrarnos el valor de la intensidad o amperaje actual, marcado con la letra I en el lado izquierdo. Y por último, nos da el dato de la potencia activa en kWh, marcada con la letra P en el lado izquierdo. El siguiente paso tras cablear el ZMAI 90 es conectarlo a la app tuya o Smart Life. Para ello deberemos tener el móvil conectado a la red Wi-Fi a la que vincularemos nuestro medidor y por supuesto contar con un usuario en alguna de las citadas apps. Tras ello, nos aseguraremos de que el módulo Wi-Fi se encuentra en estado de vinculación,
para lo cual es necesario fijarse en el parpadeo del LED inferior. El LED debe parpadear de forma rápida. Si no es el caso, presionaremos el botón del Z-90 durante 5 segundos y tras soltarlo veremos cómo el LED se apagará y comenzará a parpadear de forma rápida. En este momento podremos abrir nuestra app y nos aparecerá un mensaje de nuevo dispositivo encontrado. Tan solo deberemos darle al botón de ir a agregar y revisar la contraseña de la red Wi-Fi. Hecho esto, haremos clic en siguiente y esperaremos a que complete el proceso de vinculación. Pocos segundos después, aparecerá el típico stick verde y el botón siguiente en la parte inferior de la pantalla. Haremos clic en siguiente y se nos abrirá una nueva pantalla donde podremos cambiar el nombre del dispositivo o hacer clic en finalizado, lo cual nos llevará a la pantalla de nuestro medidor, completando así el proceso de vinculación del Z-90. Vale, ya lo tenemos todo cableado y el medidor conectado a nuestro Wi-Fi y por tanto con la app Tuya o Smart Life. ¿Qué nos vamos a encontrar en la app? En la parte superior de la pantalla principal veremos el dato del consumo acumulado desde su puesta en marcha. Más abajo, en el lado derecho, podremos ver el consumo de la última hora en kilovatios hora. Y en la zona central tendremos los datos de amperaje actual, potencia actual y voltaje actual. En la parte inferior izquierda tenemos el botón para encender y apagar nuestro medidor, pero esto lo veremos después. En el centro de la parte inferior nos encontramos con el típico menú para poder programar el encendido y apagado del Z-90. Podremos seleccionar por días, añadir un comentario para saber de qué se trata la configuración, añadir un aviso a través de la app y seleccionar el modo on u off de nuestro medidor. En la parte inferior derecha tenemos un acceso a unos ajustes, o mejor dicho, una configuración de alarmas. Dentro podremos ver el registro de estas alarmas. También podremos configurar una alarma en caso de sobrecorriente y podremos hacer lo propio con el sobrevoltaje. Por último, con el bajo voltaje. Como os decía, el botón que encontramos en la app y nos permite activar y desactivar el Z-90 tiene su aquel. Tras hacer clic sobre él, nos saldrá un aviso preguntándonos si estamos seguros de lo que vamos a hacer. Y mucho me temo que para nada lo estamos. Una vez que hagamos clic en confirmar, dejaremos nuestro hogar sin electricidad. Esto supone que nuestro router dejará de estar activo y por tanto perderemos la comunicación con el medidor. De forma que solo nos queda acudir al botón físico del medidor para tratar de reponer la tensión. Desgraciadamente, esto no es posible, dado que ese botón solo actúa sobre el módulo Wi-Fi del Z-90. Así que, llegados a este punto, la única opción posible es crear una red Wi-Fi con uno de nuestros smartphones, que se llame igual que la que teníamos en nuestro router, para así conectar el medidor a dicha red y un segundo smartphone que nos permita abrir la app y activar de nuevo el relé interno del medidor. Os puedo asegurar que no es para nada agradable verse en esta situación. En cuanto a las estadísticas que podremos obtener con el medidor, una vez hagamos clic sobre el dato de consumo actual, se nos abrirá una nueva pantalla. En esta pantalla encontraremos los consumos de cada día, pudiendo hacer clic sobre cada una de las barras para que nos muestre la hora y el dato exacto de consumo asociado a la misma. También es posible navegar por diferentes días viendo las gráficas de consumo. Pero ojo, pues hay un pequeño fallo o limitación en la app por la que solo nos muestra datos reales de los últimos 7 días, repitiendo posteriormente el valor y la gráfica para todos los días anteriores. Esto lleva así bastante tiempo, por lo que dudo que pase a corregirse mediante alguna actualización de software o firmware. En la parte superior podremos hacer clic sobre Month para visualizar los datos de consumo asociados al mes que seleccionemos desde la parte inferior. Y si hacemos clic sobre Year, en la parte superior tendremos las estadísticas anuales de consumo. Desgraciadamente, no es posible descargar estos datos en forma de archivo CSV o Excel, lo que nos limita la posibilidad de realizar estudios más profundos. El lápiz situado en la esquina superior derecha nos da acceso a los ajustes del medidor. En dicha zona podremos cambiar cosas como el icono del medidor, el nombre o la ubicación. También tenemos acceso a cierta información del Z-90, como puede ser su IP,
su MAC y la calidad de la conexión con nuestro router. Asimismo, encontraremos enlaces directos para realizar la vinculación tanto con Google Home como con Alexa. Y muy importante, la posibilidad de activar una alerta que nos enviará una notificación en caso de desconexión del medidor de nuestra red Wi-Fi. Por último, en la parte inferior tenemos una serie de menús que nos permitirán verificar la conexión del ZMI 90 o revisar las actualizaciones de firmware en caso de haberlas. Y para terminar con las posibilidades que nos ofrece la app, toca echar un vistazo a las automatizaciones. Haciendo clic en el botón central inferior de Inteligencia, accederemos a la zona de las automatizaciones. De las opciones que nos aparece, haremos clic sobre cuando el estado del dispositivo cambia. Posteriormente, haremos clic sobre nuestro medidor y ¡voilà! Encontraremos las opciones disponibles. La primera de ellas es Switch, que nos permite lanzar una automatización cuando activemos o desactivemos nuestro medidor. La segunda opción es relativa al consumo total medido por nuestro ZMI 90. Ojito que no es el diario, sino el total absoluto. Y por último tenemos Fault. Aquí podremos seleccionar una gran cantidad de fallos o alarmas que activarán nuestra automatización. Cabe destacar que algunas de las opciones no son factibles en nuestro medidor, pues por ejemplo hace mención a fallos en conexiones trifásicas o apertura de tapas. Cosas de chinos. Para finalizar el análisis nos queda un dato muy importante, que es la precisión del medidor, y ciertamente se ha aportado. Según los datos de mi distribuidora, en el mes de julio, que es el que he cogido como referencia, mi consumo fue de 452,39 kWh, tal y como podéis ver en la imagen. Y según los datos que me ofrece el ZMI 90, el consumo para el mismo periodo fue de 451,48 kWh. Por tanto, esto supone que tiene una desviación a la baja del 0,2%, realmente una precisión muy buena. Y ya que hablamos de cosas buenas, ¿por qué no hablar de su precio? El ZMI 90 podemos encontrarlo por alrededor de 28 € puesto en casa a través de AliExpress. Ya sabéis, enlace de compra en la descripción del vídeo. Lamentablemente, también tiene sus cosas malas. El no poder activarlo y desactivarlo desde el botón del medidor me ha matado. Obviamente, habrá proyectos donde esto no suponga un inconveniente. Por mi parte, como siempre, he querido mostraros todo lo bueno y malo que tiene este dispositivo, y sois vosotros los que decidiréis si finalmente pasa de la lista de deseos al carrito o no. Y mientras lo consultáis con la almohada, lo mejor que podéis hacer es darme un me gusta, dejarme vuestro comentario y suscribiros al canal.